Pero también otros textos bíblicos caerían en ese abismo hasta ser rescatados siglos después. Entre ellos un extraño escrito que echa por tierra nuestra visión de Adán y Eva. Un texto rara vez mencionado en iglesias y sinagogas por estar plagado de tabúes tales como el infanticidio, el feminismo o el sexo demoníaco. Millones de personas en todo el mundo conocen la historia de Adán y Eva tal como la narra el Génesis, pero poco se sabe de Lilith, misteriosa primera mujer de Adán. Después de crear a Adán, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y creó entonces Dios a la mujer, como a Adán, también de barro, y la llamó Lilith. Dos textos excluidos de la Biblia narran detalladamente la historia de Lilith. Uno es el Zohar, llamado también Libro del Esplendor, y escrito probablemente en el siglo XIII. El otro, titulado Alfabeto de Ben Sira, es una colección de textos recopilada en la Edad Media. Pero las tradiciones que recoge podrían tener su origen en la antigüedad. Según tales tradiciones, Lilith, creada antes que Eva, habría sido la primera esposa de Adán. Al principio, pero al principio de verdad, antes de Eva, no habría sido Adán el único ser creado por el sumo hacedor, por Dios. Adán y su compañera, Lilith, fueron creados a la vez, los dos del mismo barro, los dos de la misma tierra, creados por separado, pero iguales. Desgraciadamente, esa igualdad no fue del agrado de Adán, y así llegó un momento en el que Adán comenzó a insistir en que Lilith se sometiese a él. «Sométete a mí, mujer», le dijo. Pero ella se negó. Lilith fue rechazada como esposa de Adán por exigir igualdad. Lilith decide en ese momento pronunciar el nombre divino, 4 letras del alfabeto hebreo que unidas forman el nombre de Dios. Yod, He, Bab, He, letras que no debían ser vocalizadas ni pronunciadas nunca jamás. Pero cuando ella las pronuncia, Lilith es investida de un poder tal que asciende volando hacia los cielos. Según Ben Sira, 3 ángeles acuden en vano a intentar hacer volver a la tierra a Lilith. Y dijo el santo, si ella accede a volver, sea así. De lo contrario, permita que mueran cada día 100 de sus hijos. Ellos le transmitieron la palabra de Dios, pero no quiso volver. Con Lilith fuera de escena, en los textos heterodoxos, Dios presenta a Adán a una segunda esposa, Eva. La segunda esposa de Adán, Eva, es creada de su costilla, no junto con él, del barro y al mismo tiempo. Por eso entonces se le permite decir, «Sométete a mí, mujer». Y ella supuestamente se somete. Lilith, expulsada del Edén, es ahora un demonio condenado a perder a 100 de sus hijos cada día por su arrogancia. Pero escogerá para vengarse a los descendientes de Adán y Eva. Lilith castigará a los hijos de la segunda esposa de Adán. Castigará a las mujeres encintas. Castigará a los recién nacidos. Pervertirá incluso a los jóvenes que duermen solos, propagando de esa manera su estirpe de vástagos demoníacos. Esas referencias a Lilith como ser demoníaco proporcionan una pista sobre los orígenes de estos textos. La propia Lilith es mostrada como un monstruo de la prehistoria. Se cree que su figura aparece retratada en antiguos relieves descubiertos en Egipto, Grecia, Babilonia y Sumeria. Hay referencias a ella en antiguos relieves babilónicos que muestran a una mujer con espolones de ave flanqueada por lechuzas. Se la asocia con una diosa de la antigüedad conocida como Lilitu o Lilith. Ambos son nombres que parecen derivar del vocablo hebreo Laila, que significa noche. De ahí la idea de considerar a Lilith un demonio de la noche, quizá incluso un demonio vampírico. Es mencionada en la Biblia hebrea y en algunas traducciones del libro de Isaías. También allí Lilith se tumbará y hallará lugar de reposo. Allí también se juntarán los buitres y encontrarán unos con otros.
Es la única mención que se hace de Lilith en toda la Biblia, y es que forma parte de una lista de personajes varios, todos tremendamente perversos, que parece oportuno ocultar a toda mente piadosa. Aunque todos esos personajes tuvieran su historia, no se ha conservado. Pero ¿cómo pasa Lilith de Isaías al núcleo de la historia de Adán y Eva? La respuesta la tiene una antigua tradición judía llamada Midrash. Cuando uno lee la Biblia, se encuentra con lagunas en personajes sobradamente conocidos, y también con nombres carentes totalmente de historia. Cuando los rabíes se encuentran en la Biblia con uno de esos personajes no identificados, sin historia, intentan siempre relacionarlo con otro elemento bíblico. Los rabinos de la antigüedad escrutaban las escrituras hasta la saciedad en busca de pistas o referencias crípticas para rellenar esas lagunas. En ocasiones es la coincidencia de dos palabras similares utilizadas en el mismo lugar, o bien dos sucesos similares. A veces no vemos connotaciones porque no leemos el texto con la atención que lo leían los antiguos rabíes. Pero ellos rechazan categóricamente que Dios pueda mencionar a alguien sin decir nada de él. Las tradiciones rabínicas que rellenan lagunas bíblicas se denominan midrash, una palabra hebrea que significa extirpar o investigar. Fue una gran discrepancia respecto al Génesis lo primero que propició que la historia de Lilith se observase desde el prisma del Midrash. En él se dan dos versiones diferentes sobre la creación de la mujer. La primera sugiere una creación simultánea a la del hombre. Y Dios creó al hombre a su propia imagen, macho y hembra los creó. La segunda se halla en páginas posteriores. Yahvé hizo caer sobre el hombre un sueño letárgico, y mientras dormía tomó una de sus costillas, y de la costilla tomada formó Yahvé a la mujer. En la Biblia hay dos historias acerca de cómo crea Dios a una mujer. Y la tradición rabínica vio en la primera de esas dos historias la creación de una mujer diferente. Los sabios rabínicos de la antigüedad quisieron conciliar estas dos versiones del Génesis. Querían saber quién era aquella primera mujer. Finalmente la asociaron al demonio femenino mencionado por Isaías, y crearon un texto sagrado que conectaba ambas versiones. El hombre posee un poderoso impulso creativo. Si alguien dijo a aquellos rabíes, esta es la historia, punto final, probablemente ellos pensaron, no, tenemos ideas e intuiciones profundas para dar continuidad a esta historia. Así que lo que nosotros estamos leyendo es arte narrativo de antiguos autores con necesidades expresivas. Fue Lilith, escribieron, quien rechazó a Dios y a Adán para convertirse en demonio, en criatura nocturna adoradora de esencias natales y sexuales. Fue la tradición Midrash la que inspiró el Zohar y el Ben Sira, y propició su expansión. El Midrash retrató a Lilith como un súcubo, seductora de la noche. Se le atribuían las poluciones nocturnas. Lilith, decían, puede matar a un niño en su vientre materno o en su cuna. Estos antiguos temores entroncan con leyendas muy anteriores incluso a la fecha de redacción de la Biblia. Leyendas muy similares a la de Lilith han existido siempre, desde las épocas más remotas. Lilith ocupa ese nicho, ese espacio mitológico que es el de la mujer malvada, un espacio presente en la práctica totalidad de las mitologías. Parte de él es en esencia una sexualidad que incomoda y parte la imaginación humana creadora de diablos, demonios, de dificultades para explicar la presencia del mal en este mundo. Ese temor, por ejemplo, al fallecimiento de niños, algo muy común en el mundo antiguo. Se culpaba a Lilith de esas muertes porque resultaba inconcebible que fueran fruto de la voluntad divina. Tenía que haber una fuerza maligna que arrebatara un hijo a sus padres. Lilith sería temida a lo largo de los tiempos, en especial en círculos cabalísticos y ortodoxos, en los que aún se usan amuletos contra sus poderes. Pero su leyenda, la de una mujer malvada pero poderosa, no hallaría acomodo ni en el canon cristiano ni en el judío.
Lo que particularmente ha incomodado de Lilith a los líderes religiosos como varones es que haya sido asociada con la seducción, así como con la igualdad plena. Y es que durante miles de años no ha existido igualdad entre figuras religiosas masculinas y femeninas, ni en el judaísmo, ni en el cristianismo, ni en el islam, ni en el hinduismo, en ninguna de las tradiciones religiosas establecidas.